Buenas y santas noches, estas son las noticias paranormales para el cartel paranormal de la Mega de RCN. La noticia que hoy vamos a analizar es de La Vanguardia, el misterio de la única mansión que ha sido declarada legalmente como embrujada. Y es uno de los casos más polémicos en Estados Unidos, curiosos porque tiene un impacto jurídico en la alta corte de Nueva York y que de ahí ha servido como ejemplo para diferentes pleitos por el mismo hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó hace unos días? Hace unos días se está hablando de que esta mansión, una mansión muy grande, muy bonita, muy elegante, la quieren volver a vender. Es en la actualidad de un judío que es rapero y la quiere vender por más de 2 millones de dólares. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con esta mansión en Estados Unidos? ¿Por qué es un caso tan peculiar? Estamos hablando de un caso que fue llevado a la Corte Suprema en el 91, 1991. Ellen Asprin, en la dirección exacta es el numeral 1 de Bethel Place, Newman, Nueva York, donde una casa que tiene más de 200 años es motivo de una pugna jurídica legal por estafa, por ocultar información, por venta irregular de un bien inmueble. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos pasan muchas cosas y bueno, hoy estamos hablando, ya venimos hace varios días hablando de varias noticias de lugares, casas, lugares embrujados. Pero este no es solo un caso de una casa embrujada como tal, ahora estamos en Nueva York, en Estados Unidos, sino que tiene la particularidad de que la Corte Suprema, que es el ente más importante en Estados Unidos, decidiera que efectivamente es una casa embrujada y por lo tanto hay unas normas y unas consideraciones que hay que seguir. Debemos de comprender un poco la historia estadounidense, la historia como la manejan los gringos, que viene de Inglaterra. Y sabemos que Estados Unidos fue colonia inglesa por bastante tiempo y muchas de las tradiciones y de mucho de su organización viene de los británicos. Y en Estados Unidos hay algo muy particular, es que se puede demandar por todo. Eso es, mejor dicho, la panacea en Estados Unidos. Pero aparte de eso, es que si a usted le venden algo y omiten algunos detalles, eso es fraude. No es como en Sudamérica, como en Colombia, que aquí le cambian, le tuercen, le arreglan y bueno, a uno le toca conformarse con lo que haya, a menos de que se pelee y se luche. Pero en Estados Unidos tienen mucha intención y claridad en estos hechos. Para ellos es muy importante que cuando uno va a comprar algo haya una transparencia. Es más, les digo el siguiente ejemplo. Los que hemos estado en Estados Unidos lo sabemos. Usted puede ir a Costco, a Walmart y entra y hay algo que no le gustó y usted lo devuelve y no le ponen ningún problema. Aquí usted vaya a alguna cadena y usted dice, no, esto no me gustó o se dañó, o devuélvame el dinero. Allá no le ponen problema por nada. Aquí lo miran feo, aquí venga que no sé qué, pero es que usted se lo llevó, es que usted le hizo. O sea, hay una mentalidad muy diferente. Y en la compra de los bienes inmuebles, en la finca raíz, hay unas condiciones muy especiales. Hay una condición que trae el pueblo americano, que la trae los británicos, que es guardar su historia. Para ellos la historia es muy importante. Y la historia de los lugares y de las casas, de las ciudades, de los barrios, para ellos la memoria histórica es supremamente importante. Cosa que en Sudamérica, hasta ahora, desde hace 100 años, 50 años, 20 años, se busca escudriñar o hacer esa arqueología de los lugares, las casas, los sitios,
porque aquí vamos es para adelante y lo que se vaya haciendo ahí se va mirando. Allá no, allá hay planeación. Y aparte de esa planeación, para ellos es muy importante qué es lo que ha pasado antes, porque la historia les brinda como un conocimiento de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Y tanto de las líneas genealógicas de las familias, como de los personajes importantes, como de los sitios, como de las casas, guardan toda la información. Algo que aquí en Colombia o en Sudamérica es muy difícil de encontrar y de hallar porque no tenemos esa misma mentalidad. Tanto así, este caso es un caso muy nombrado y que utilizan mucho en jurisprudencia para otros casos similares de este tipo de cosas. Cosas que están pues en el ámbito paranormal y que el que recibió esta vivienda presentó el caso con sus abogados como un fraude ectoplasmático, imagínense, porque había unas entidades y unas cosas, pero ya les voy a contar. En los lugares queda energía, somos energía, y entidades y espíritus que a veces llegan o se apoderan, o hay personas que mueren en el lugar y se quedan en ese lugar porque ese lugar es un sitio donde ellos se sienten bien, donde ellos sienten que es su lugar y se apoderan. Eso se llama una infestación demoníaca. Y desde mi experiencia como exorcista de hace muchos años he tenido que luchar mucho con casas, lugares, por la posesión de espíritus desencarnados, personas que han fallecido y que se quedaron ahí, o demonios, chukis, que llegaron y se apoderaron de ese lugar. Entonces sí, los lugares tienen un registro espiritual, tienen un registro histórico y tienen estos habitantes espirituales que se han tomado estos lugares, estos sitios, muchas veces para atormentar. Hay lugares donde no se siente nada, donde están dormidos o donde se acomodan a los visitantes, o es más, hacen como una amistad, lo que pasó con Helen Asprin, que ya se los voy a comentar. Entonces hay lugares donde guardan bastante actividad paranormal. Y hay algo muy curioso en Estados Unidos, es que para ellos es importante todo esto. En Colombia nosotros cogemos y vendemos un apartamento, una casa, y obviamos, ocultamos información. Primero, es difícil encontrar archivos donde nos hablen de qué era antes ese lugar, a menos de que sea supremamente famoso. Y obviamente el vendedor o los vendedores de esa casa, si quieren venderla, tienen que omitir esas situaciones paranormales, desde el mundo paranormal, si lo queremos llamar así, porque si no, pues la gente se tuerce, la gente se sugestiona y dice, uy, no, gracias, está muy bonita la casa, muchas gracias, y esto y lo otro. Lo otro es que hay casas que como que se aquietan por un tiempo y vuelve la actividad paranormal a manifestarse. Entonces llega, cuando están solas las casas, entonces llega la persona y como que no siente nada, todo lo ve bonito, pero ya cuando se va a vivir a ella, ahí empieza el problema, ahí empieza a moverse en las cosas, a escuchar ruidos, a escuchar sonidos que los priven, que no se puedan mover, que le jalan las patas, lo tiran al piso, bueno, una cantidad de cosas que ocurren en muchos lugares, que es verídico. ¿Por qué? Porque yo he hecho investigación paranormal y en muchos países, Estados Unidos es uno de los que más investigación paranormal seria y no seria realizan, donde hay muchos testimonios, no solo de una persona, como yo lo he comentado en otros audios, en otras noticias paranormales, sino hay una comunidad, hay unas personas, hay unos investigadores que han estudiado esos fenómenos y son iguales, se manifiestan igual. Entonces es algo que nosotros nos debemos de prestar mucha atención cuando vayamos a conseguir un lugar. Es más, doy un curso de armonización y liberación de exorcismo de casas y lugares, porque la mitad de nuestra vida la pasamos en un hogar, la mitad del triunfo de nuestra vida está en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque a veces convivimos, a veces intercambiamos energía del lugar, esas fuerzas que hay en ese sitio, y a veces nos traen ruina, miseria, pobreza, tragedias.
hogares que se separan muchas veces porque el lugar tiene su cosita, el lugar tiene su actividad paranormal. Y la mayoría de las películas paranormales de los últimos 30 años inician desde una casa, que hay una actividad paranormal, hay un inquilino espiritual, donde ese inquilino espiritual va poco a poco dejándose ver, y cuando ya se manifiesta, bota toda su fuerza, todo su poder para destruir a los que están en la casa, que ha sido la mayoría de las películas de misterio, de miedo, de tinte paranormal, de posesión, de brujería, han tenido bastante historia real, han sido basadas en hechos reales, porque en Estados Unidos sobre todo, que son las que más producen este tipo de contenido, no son los únicos, pero sí los que más tienen como la proyección, la estructura para hacerlo global, estas producciones tienen esa historia detrás de esos lugares, y hay mucha investigación y hay mucho enfoque a lo que está sucediendo. Entonces en Estados Unidos no es simplemente ocurrió y el chisme y lo que sucedió, sino que vamos a mirar, realmente viene la investigación paranormal, realmente si es cierto, o es un timo, o es una obra teatral que están haciendo, o realmente sí ocurren fenómenos paranormales. Volvemos a Elena Asplin. Ella vivía muy contenta, 30 años, desde 1960 hasta el 89, 88, 89, que muere su esposo. Según ella dice que él está también ahí, que la visita, que está ahí, se quedó en ese lugar, y compran esta mansión, una mansión muy hermosa al lado del río Hudson, donde los primeros años viven muy bien, muy tranquilos, pero que ya después empiezan a manifestarse muchas cosas. Pero de tiempo atrás ya se sabía que en esa casa sucedían cosas, pero ella no lo sabía, hasta que empieza a hablar con los vecinos y empieza a investigar en varios libros y en la biblioteca distrital, y se da cuenta de que esa casa ha pasado muchas cosas. ¿Qué sucede con ella? Que escuchaban gritos, pasos, los levantaban 5 o 6 de la mañana con estruendo, o sea, era el radio despertador paranormal, y que ellos empezaron a convivir con estos seres, los veían, veían muchas personas de la guerra civil, militares sobre todo en esta casa, escuchaban gritos, que los objetos se movían, pasos, y es muy curioso, esto es de los casos más icónicos y extraños de los fenómenos paranormales, de la actividad poltergeist en un lugar, que los inquilinos espirituales, por llamarlos de esa forma, daban regalos a los niños o a los que llegaban, les dejaban ciertas sorpresitas en la madrugada cuando ellos se despertaban, y es algo muy insólito porque la mayoría de estas entidades no hacen eso, pero bueno, el hecho es que se muere su esposo, muy posiblemente ella decide pues ya dejar la casa, venderla, y la pone en venta, y en Estados Unidos por tradición y por organización se consiguen unos comisionistas que son los que se encargan de venderla, de ofrecerla, de negociar, de hacer todo el papeleo. Allá hacen todo, allá todos los procesos los hacen de esa forma. Entonces un ejecutivo de alto grado en la bolsa, Jeffrey, decide comprar esta propiedad. La familia Skolvik, deciden irse a vivir porque les queda cerca, porque es bonita, porque es colonial, está muy bien situada, pero no les dicen qué es lo que está pasando. A los Stalboskin llegan y empiezan a vivir, y días después empiezan a vivir lo mismo que Helen estaba viviendo. Empezaron a experimentar, a ver entidades, sombras, a escuchar ruidos, a que los levanten de madrugada, a escuchar pasos. Los sacudían en sus camas, algunos los botaban de sus camas, o sea, les jalaban las patas, como decimos aquí en Latinoamérica, Centroamérica. Y entonces ellos empiezan a decir: ¿qué es lo que pasa? Esto ya no es normal, ¿qué está sucediendo?
Y Jeffrey empieza a investigar qué es lo que está pasando y encuentra en una revista, porque en Estados Unidos hay algo muy particular y que pagan muy bien, que es el turismo paranormal. Recorridos de casas, es más, puede pagar $1,000, $2,000 por quedarse una noche en una casa embrujada. Entonces se vuelve un negocio. Y él encuentra que en el circuito, en el recorrido, uno de los sitios como emblemáticos cerca del río Hudson es la casa de ellos. Él se espeluca, se emberraca, se va a la corte y empieza un juicio, uno de los más importantes sobre propiedades en Estados Unidos, sobre estos fenómenos, el cual utilizan hasta el día de hoy los legalistas para buscar el reintegro de su dinero o el reintegro de una propiedad por estos fenómenos. Entonces es un caso insólito, pero bueno, la citan a Helen cuenta la verdad porque está bajo palabra y dice, sí, mire, pues yo duré tantos años y me pasaba esto y me pasaba lo otro y pues sucedía esto y lo otro, pero pues yo ya me acostumbré a vivir con ellos. Yo me fui a otro lugar, pero ellos no me siguieron, yo quería que me siguieran. Así está en el reporte que hace en la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte dicen, primero vamos a investigar la parte histórica, y encuentran de que sí hay muchos señales, historias de que ese lugar había sido primero un hospital en el siglo XVII republicano, en la guerra civil, y que en ese sitio había muerto mucha gente, y que sí los que vivieron antes y gente que está alrededor captaron muchas historias paranormales, y que en épocas anteriores a que Helen habitara esa casa habían varios investigadores que fueron y encontraron muchas pruebas de esta dicha de fenómenos espirituales o paranormales o místicos. ¿Qué decide la corte? Que ella, por obligación, todo el que viva ahí o los que se vayan a vender en el futuro, tiene que explicarles y contarles toda la historia y decirles que esa casa es una casa de actividad fuerte paranormal, y tiene que devolver la casa, tiene que devolver el dinero a Jeffrey, porque pues eso fue una compra adulterada, si queremos llamarlo de esa forma. Y de ahí en adelante la jurisprudencia de Nueva York aclara de que toda casa que tenga actividad paranormal, toda casa que haya violencia, que hayan habido asesinatos, toda casa que haya habido siniestros, tiene que decírsele a sus compradores, que eso es algo genial. Ojalá aquí en Colombia fuera así, pero obviamente eso no es fácil. Pero hubo un efecto rebote. Inmediatamente más de 50 personas llamaron a Helen ofreciéndoles bastante dinero, mucho más del que se lo vendió a Jeffrey, este lugar, para podérselo comprar. Resulta que lo vendió en $650,000 en ese tiempo. Ella se fue para otro lugar, de ella todavía sigue viva y sigue contando la historia de este lugar que es fantasmagórico. Ahora, en la actualidad, el dueño lo quiere vender por más de $2 millones y hay varias ofertas. Cuénteme, ¿usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Sería bueno saber si donde vivimos, en los lugares donde compramos, hay actividad paranormal? ¿Podríamos usar esa causa para devolver un bien inmueble si hay algo ahí que nos está perturbando? ¿Usted cree que un lugar pueda ser objeto de actividad paranormal, que estos espíritus se hayan quedado y que traigan regalos y que también le jalen las patas a los que viven? Cuéntenos, díganos, ¿usted qué piensa? Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Quiere conocer más de esta historia del mundo paranormal? Sígame en mis redes.